Bien, a continuación lo que vamos a hacer es repasar un poco cómo es la ecuación que representa la dinámica de un sistema, en este caso expresada en la forma de I de n igual a menos la sumatoria de todos los I de n a menos k escalados por a, más la sumatoria de los v de k de la señal x desplazada. Nosotros podemos trabajar esa expresión a través del uso de la transformada z y obtener la función de transferencia dada por los polinomios b y a, que representan el polinomio numerador, los ceros de mi sistema, y el polinomio denominador, que va a contener los polos de la respuesta de mi sistema. A partir de ello, lo que podemos hacer es considerar que los sistemas o los filtros con los cuales queremos trabajar sean aquellos que tengan una ROC que sea estable, es decir, que contenga al círculo unitario. Si no fuera posible, vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos factorizar y alterar o modificar algunos términos para que al menos la característica de magnitud se mantenga y la respuesta de fase quizás sea otra, pero aún así el filtro me permita a mí ecualizar la respuesta que quiero obtener. Bien, aclarado esto, entonces, si nuestro sistema, nuestro filtro que queremos diseñar, tiene respuesta en frecuencia, es decir, esto está en la región de convergencia, vamos a obtener la expresión evaluada n a la j omega, que podemos escribir como un coeficiente de cero, una ganancia, la productoria de todos los ceros y la productoria de todos los polos. Una vez que lo tenemos expresado de esa manera, podemos considerar cómo es el efecto de los ceros y los polos en la respuesta de mi sistema. En principio, podemos, si hay una diferencia de orden n-m, eso va a estar asociado, lo podemos sacar acá como factor común, y nos va a quedar la productoria de los e a la menos j omega menos z de k y los e a la j omega en el denominador por los p de k. ¿Sí? Cada uno de estos términos que vemos acá lo podemos considerar o interpretar como un vector que va desde una singularidad, que puede ser el polo o el cero, depende de cuál de los dos estemos haciendo referencia, a un punto del círculo unidad. ¿Sí? De esa manera podríamos evaluar o ver cómo me afectan estos términos, ¿sí?, a la respuesta en frecuencia de mi sistema. A partir de eso podríamos entonces evaluar la ROC en módulo de z igual a 1 y a partir de ahí vamos recorriendo la frecuencia con el vector z igual a e a la j omega. A medida que recorremos esa curva, lo que estamos haciendo es recorrer la respuesta en frecuencia de mi sistema. Si yo le voy dando, ubicando ceros, ubicando polos en ciertos lugares, voy a lograr eliminar o atenuar ciertas frecuencias o aumentar ciertas otras características o otros valores de frecuencia. De forma tal que la respuesta en frecuencia, en el caso de su magnitud, va a quedar dada por los aportes en magnitud que hagan los polos y los ceros, y el desfasaje va a quedar dado por el valor inicial, la diferencia de orden entre numerador y denominador, la suma de lo que aporten los ceros menos la suma de lo que aporten los polos. De esa forma yo podría construir la respuesta en frecuencia de mi sistema. Bien, ¿por qué es importante ver la respuesta y el aporte de los polos y los ceros a la formación del módulo y la fase? Porque a partir de ello yo puedo ubicar inteligentemente dónde están los polos y dónde están los ceros para lograr la calidad y la forma que quiero de mi respuesta en frecuencia. Ya dijimos que una condición importante era que la fase sea lineal.
Entonces, ¿dónde y cómo tendrán que estar ubicados los ceros para que la fase sea lineal? Si yo quiero eliminar o aumentar cierta ganancia, tendré que ver a dónde van a tener que estar ubicados. Bien, entonces, para diseñar filtros de la manera más simple que podemos hacer, que es por ubicación de polos y ceros, lo que vamos a hacer es que si queremos eliminar una cierta componente de frecuencia, supongamos que queremos eliminar la frecuencia omega 0, lo que vamos a hacer es ubicar un 0 en el ángulo θ correspondiente a omega 0. Y lo vamos a ubicar sobre el círculo unitario. Con eso vamos a lograr eliminar a la salida esa frecuencia omega 0. Si queremos amplificar una magnitud que esté en una cierta frecuencia, lo que vamos a hacer es ubicar un polo cerca del círculo unidad en el ángulo correspondiente a esa frecuencia omega 0. ¿Por qué no lo vamos a ubicar sobre el círculo unidad y sí lo vamos a ubicar cerca? Porque si lo ubicáramos sobre el círculo unidad, la ganancia que le daríamos es infinita. Y esto haría que nuestro sistema tenga una estabilidad, una respuesta crítica que oscilaría. Podría ser una característica más interesante y veremos si se puede o no si queremos diseñar un oscilador, un resonador. Después, otra condición que tenemos que tener en cuenta en esta forma de diseño es que si queremos que nuestro sistema tenga coeficientes reales, los polos y ceros deben ser reales o, si son complejos, deben ir en pares complejos conjugados. Y una última condición es que los polos y ceros que ubiquemos en el origen solo aportan fase lineal. ¿Sí? No aportan ninguna fase que distorsione la respuesta de mi sistema. Bien, vamos a ver como ejemplo cómo podríamos diseñar un resonador. Consideremos dos polos, P1 y P2, complejos conjugados, para que la respuesta sea real, ubicados en R por E a la más menos J por phi. En este caso, la respuesta transformada Z va a estar dada por B0 y uno de los polos por el otro polo complejo conjugado, que por tabla lo podemos expresar o encontrar expresado de esta manera. La respuesta al impulso de ese sistema va a estar dado por esta expresión de acá, donde tenemos el escalón para considerar desde los 0 a los positivos, el valor de B0 por R a la N y el argumento que tenemos acá, que es una sinusoidal amortiguada con frecuencia phi. Y en este caso el R lo podemos elegir en un valor cercano a 1, que puede ser en este rango de 0 a 1, mientras más cercano a 1, mayor va a ser el valor en el que va a resonar la amplitud en la que va a resonar el sistema. ¿Sí? Acá vemos entonces el polo P1 ubicado en el ángulo phi y en el ángulo menos phi el polo P2, que es el complejo conjugado uno del otro, y el valor de P1 está en este caso cercano al módulo igual a 1, pero no exactamente sobre el módulo igual a 1. Esto nos va a dar como característica esta respuesta del sistema, ¿sí? Estos valores de acá van a estar asociados a la omega, que corresponde a este valor de frecuencia asociado a phi, y va a ser ese el valor de frecuencia de resonancia de mi resonador. Si yo quisiera hacer algo más selectivo, es decir, que este valor fuese de resonancia mayor y estos valores intermedios fuesen más bajos, tendría que agregar ceros o buscar otras características. Acá estamos haciendo un resonador de orden 2 y relativamente simple. Fíjense que
Esta expresión, si yo la transformo a una ecuación en diferencias, donde, como vimos antes, I de n dependía de los I de n-1 y los x de n, puedo implementarlo relativamente simple en un dispositivo. ¿Sí? Con implementar esa ecuación en diferencias, lo que voy a estar implementando no es otra cosa que este resonador que tiene esta respuesta en frecuencia. Fíjense, algo interesante es cómo es la respuesta en fase de ese sistema. Fíjense, la forma que tiene no es una respuesta de fase lineal. Es decir, este sistema es distorsivo en fase. ¿Sí? Y es importante eso para nuestro caso, si queremos hacer un resonador. No es importante la distorsión esa, porque lo que quiero rescatar y destacar es la característica de la respuesta en magnitud del resonador. Pero vamos a ver, como ya lo vamos a demostrar en las unidades, en las partes siguientes de la unidad, que si tengo polos que no estén en el origen, la fase no va a poder ser de ninguna manera lineal. ¿Sí? Si tengo polos fuera del origen, es decir, un sistema que va a tener una respuesta al impulso infinita, porque va a tener polos distintos del origen, la fase no va a poder ser lineal. El sistema va a ser distorsivo en fase.